Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que enfrenta desde hace ya semana y media protestas masivas, por cierto, iban creciendo con los días, protestas en su contra, evidentemente, que tienen su epicentro en la capital, en Minsk, pero que ya se han extendido por todo el país. Pues bien, este hombre aseguró hace 2 días que estaba dispuesto a compartir el poder, siempre y cuando fijase en los términos de la operación compartir el poder, ¿se entiende? Conforme avanzan los días, su posición es cada vez más frágil, y no solo por las manifestaciones que, bueno, obviamente están teniendo su importancia. De ningún modo Lukashenko hubiera llegado a decir eso si no tuviese a la gente en la calle durante semana y media, pero bueno, aparte de eso, Moscú le está dando la espalda, además de una manera ya más o menos clara, bueno, más o menos no, bastante más que menos clara. El cuarto de siglo que Alexander Lukashenko ha gobernado sin cortapisas en Bielorrusia se ha cimentado sobre el apoyo decidido por parte de Rusia. Tanto Boris Yeltsin, primero, durante los años 90, como luego posteriormente Vladimir Putin, utilizaron a Lukashenko como algo así como un títere para aumentar la influencia del Kremlin en el país, hasta el punto, bueno, pues de convertirlo a Bielorrusia en algo parecido a un protectorado de Rusia. Eso evidentemente no va a cambiar el hecho mismo de que sea algo parecido a un protectorado de Rusia, pero sí podría hacerlo el encargado de administrar ese protectorado. Llamémoslo, por hacer un símil agrícola, llamémoslo el mayoral del protectorado o el mayoral de la finca, que sería Lukashenko, a quien ya en el Kremlin empiezan a dar por amortizado, con demasiados frentes abiertos, demasiados años, y cuyas relaciones con Putin además no atraviesan su mejor momento desde hace ya un tiempo. Vamos, que su cuenta atrás ha comenzado. Lukashenko podría no llegar a fin de años, es una hipótesis, evidentemente, no segura, porque todavía no ha sucedido, pero según están las cosas podría no llegar a fin de año, pero vamos, lo más probable es que su régimen sí que llegue e incluso lo supere. Bielorrusia es uno de esos países en los que nunca pasa nada. Bueno, al menos pasar cosas pasan, evidentemente, como en todas partes del mundo. Hasta en la aldea más pequeñita pasan cosas, hasta en el pueblo de Alberto Garín pasan cosas. Y tiene solo 90 habitantes, pero claro, no cosas dignas de ser contadas fuera, y tan fuera como el mundo hispano, que nos pilla bastante lejos de todo lo que es el extremo este de Europa y Bielorrusia. Bien, pues ese país en el que nunca pasaba nada nos está dando el mes de agosto. A mí la verdad es que esto me está viniendo muy bien, porque yo de Bielorrusia hasta la semana pasada conocía bastante mejor su pasado, especialmente el papel que jugó a lo largo del siglo XX, como tanto la Segunda Guerra Mundial como previamente. Conocía bastante mejor su pasado que su presente. De su presente tenía nociones generales, evidentemente sabía quién era Lukashenko y cómo se mantenía en el poder, pero como no me habían dado la excusa para meterme a fondo en la Bielorrusia actual, de qué vive, quién gobierna, cómo gobierna, cuáles son las vías por las que ingresa el dinero, cuáles son los equilibrios políticos del país, tanto los internos como los externos, en fin, todas esas cosas que te ayudan a explicar por qué un país es como es, pues hay tantos países en el mundo que es imposible seguirlos todos al día, y Bielorrusia era uno de esos para mí. Conocía lo principal, pero nunca me había sumergido para bucear en su interior, es decir, estudiar por lo menos durante varios días seguidos de qué iba la cosa y ponerme las pilas con el tema propiamente bielorruso, y esto para mí fue la coartada perfecta. Todo lo que está sucediendo me ha permitido meterme a fondo con la cuestión de Lukashenko, obviamente, que es la cuestión candente ahora mismo, y su peculiar régimen, que más parece sacado de una ex república soviética, de estas que hay en las estepas asiáticas, tipo, pues no sé, Uzbekistán, por ejemplo, o Turkmenistán, que tiene también un personaje, bueno, tan extremo como lo de Turkmenistán no es, pero bueno, que se parece más a eso que a un país europeo fronterizo con la eurozona, que es en definitiva lo que es Bielorrusia, que a veces se nos olvida. Si echamos un vistazo al mapa, la verdad es que lo vemos bastante cercano, tiene una frontera bastante larga tanto con Polonia como con Lituania como con Letonia. Por lo tanto, caray, tanto Lituania como Letonia son países de la eurozona y Polonia no lo es, pero es uno de los países más importantes de la Unión Europea. Pues bien,
digamos que Bielorrusia está en las mismas puertas de la Unión Europea, de la parte nuclear de la Unión Europea, y nos dedicamos a ignorarla, y nos hemos dedicado a ignorarla mucho tiempo, porque la verdad tampoco había otra posibilidad. Era, como decía antes, un país en el que mandaba un tipo desde hacía 26 años y parecía que no iba a cambiar nunca, al menos hasta que este hombre se muriese. Bien, como os contaba la semana pasada, hubo elecciones, para los que enganchen el tema bielorruso ahora, hubo elecciones presidenciales en Bielorrusia el pasado día 8 de agosto. Fue domingo. En fin, en principio nada extraño. Desde el año 1994 el país se independizó en 1990 y a partir de ahí tuvo unos años muy convulsos al principio, con una inflación disparada y demás, como pasó en todas las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, y a partir del año 94 se estabiliza, y se estabiliza con este hombre, con Lukashenko, que en aquel entonces, pues claro, era 25 años más joven. Bien, desde entonces el país celebraba las elecciones, vamos, que no era una dictadura en la que el dictador no se sometiese a plebiscito nunca, al contrario, la respetaba. Cada 4 o 5 años se celebraban elecciones presidenciales, también las hay parlamentarias sin ningún problema, pero unas elecciones que siempre ganaba el mismo, es decir, Alexander Lukashenko, un tipo de 65 años, 66 cumplirá ahora, que fue oficial del Ejército Rojo, no por mucho tiempo, obviamente, ya a finales de los años 70, principios de los 80, y luego fue director de una granja colectivizada. Todo esto en tiempos de la URSS, cuando era un jovenzuelo. Luego, tras el colapso de la URSS, se recicló como político demócrata. En aquel entonces pues tenía 40 años y tuvo tiempo todavía de reciclarse, a diferencia de otros altos cargos o de funcionarios soviéticos que les llegó demasiado tarde el cambio. A este no le llegó en un momento exacto. Bueno, un poco lo mismo que le pasó a Putin, que, como os decía la semana pasada, tiene prácticamente la misma edad que Lukashenko. Lukashenko iba de político democrático y reformista, que atacaba la corrupción y las reformas que no se habían hecho y los defectos de la transición hacia el capitalismo, etcétera. Bueno, la cuestión es que se hizo con el poder en 1994. Desde entonces, este hombre ha ganado todas las elecciones por mayorías arrolladoras. Estuve mirando hace unos días cuáles habían sido esas mayorías y, claro, cualquier político en el mundo, en cualquier país del mundo, firmaría ahora mismo por ganar tantas elecciones con estos resultados. Las de 1994, bueno, esas en principio las ganó en justa lid, según parece. Había mucho deseo de cambio, el país estaba en plena crisis económica, política, moral, etcétera, y llegó este hombre, pues, como un jarro de agua fresca. Pero ya a partir del año 2001, que fueron las siguientes elecciones, empezó a ganarlas con unas mayorías bestiales. La de 2001 la ganó con el 77% de los votos. La de esta vez fue la vez con el que tuvo el porcentaje más bajo, ¿eh? A partir de aquí todo ha sido más alto. Las de 2006 las ganó con el 84% de los votos. Las de 2010 con el 80%. Las de 2015 con el 84%. Y estas últimas, las de agosto de este año, que ya tenemos los resultados definitivos que ha publicado el gobierno bielorruso, las ganó con un 80%. Ya os decía que esas del año 2001 del 77 yo creo que le gustaba, entre 80 y 85. Y todas las elecciones pues las ha ganado por ahí. Siempre tenía una especie de comparsa en todas las elecciones, un opositor independiente que se presentaba, le daban pues aproximadamente el 5, el 10% de los votos a ese opositor, y así hasta 5 años después. Bien, se diría que el poder no le desgasta. Pues en principio, bueno, caray, un tipo de 25 años ganando elecciones y además ganándolas de qué manera, sin parar. Pero claro, lo que no le desgasta es que hace trampas en todas las elecciones para asegurarse mayorías. Esto los opositores bielorrusos venían denunciándolo ante la Unión Europea desde hacía, pues eso, 20 años tranquilamente, que hacía trampas. En la Unión Europea hacían oídos sordos, lo cual es previsible, así es como funciona Bruselas, y más viniendo las denuncias de un país tan pequeño e insignificante como Bielorrusia, muy cercano a Rusia, dentro de su órbita, y lo último que querían era buscarse problemas con Rusia por un país tan pequeñito. Ya hay otros motivos y donde encontrar roces con Moscú, pero este de Bielorrusia era como el menor. Así que se dejaba ahí, se montaban campañas de vez en cuando, libertad para Bielorrusia, no sé qué, algún opositor salía de vez en cuando, algún periodista que había conseguido escapar a las garras de la policía, y poquito más, no se hablaba mucho más. Los bielorrusos entiendo que estuvieran, pues eso, un poco desmotivados, porque su caso, en el mismo corazón de Europa, su caso no conmovía absolutamente a nadie. Pero en fin, el hecho es que
mayorías tan sobradas como las que acabo de referir, es imposible obtenerlas si no se hacen trampas. Después de 25 años, hasta el gobernante más atinado termina equivocándose y termina acusando el desgaste del poder. Pues todo marchaba bien, perfectamente, hasta este año, que debería haber seguido marchando todo bien, en principio. Hasta que este año, pues algo se ha roto en el país. No sabemos muy bien qué es lo que es, pero el hecho es que los bielorrusos, después del enésimo fraude electoral, se han echado en masa a la calle para denunciar, pues eso mismo, el fraude, el pucherazo, para tratar de decirle al mundo que ya está bien y que están hartos, que no quieren más a Lukashenko y que se repitan las elecciones. Esto ya había ocurrido en ocasiones anteriores, es decir, los bielorrusos llevan quejándose, llorando en una esquina, sin que nadie les escuche desde hace bastante tiempo, pero claro, no con esta intensidad. Nunca habían sido tantos los ciudadanos que se atrevían a mostrar su disconformidad con el presidente. Lo que están pidiendo esencialmente es que se vaya Lukashenko. Son manifestaciones anti-Lukashenko, más que cualquier otra cosa. El régimen lo que hacía hasta este momento era lidiar con la oposición, o sea, al modo autoritario, genuino. Se admitía cierta disidencia para salvar un poquito la cara, muy controlada, por supuesto, y cuando alguien ponía en duda la naturaleza íntima del sistema y al propio Lukashenko, pues iba para adentro, es decir, lo metían en la cárcel o bueno, todo el que cruzaba esa línea se tenía que exiliar y ya protestar desde algún país occidental. Generalmente, como os decía, sin que nadie le hiciese el más mínimo caso, porque hasta hace semana y media Bielorrusia nunca ha interesado a nadie. Esa es la verdad. Bueno, quizá un poco algo más en el este, o sea, a los polacos o a los lituanos o los letones, quizá les preocupe algo más porque comparten frontera con Bielorrusia y tienen afinidades culturales con ellos, cosa que franceses, españoles, británicos, etcétera, pues aquello nos cae muy lejos. A los rusos también les interesa, y bastante, el tema bielorruso. No tanto como el ucraniano, pero les interesa. Todo lo que pasa en el país pues les afecta directamente. Pero claro, les interesa para que nada cambie, al menos nada sustancial. El statu quo, que les garantiza un Estado cliente, que es en definitiva lo que desde hace 26 años es Bielorrusia con respecto a Rusia, pues un Estado pequeño y bien pobre, pero no, desde luego no figura entre los países más prósperos de Europa, ni muchísimo menos, más bien entre los más pobres, no hay más que ver los datos de PIB per cápita, pero bueno, está bien situado a las puertas mismas de la Unión Europea. Luego Bielorrusia tiene además para los rusos algo de valor sentimental. Los zares, hace ya muchísimo tiempo, bueno, la zarina Catalina II, anexionó Bielorrusia al imperio de los zares en el año 1795, hace ya más de 200 años. Esto fue tras la tercera partición de Polonia. Y bueno, desde entonces, desde 1795, el destino de aquella tierra, la tierra llana, completamente, es como un plato, como os decía el otro día, llena de bosques y pantanos, ha quedado unido al de Rusia. Y no solo el destino político, que eso a la vista está, a poco que recorramos los 200 últimos años de aquel país, está a la vista está que sí, primero con los zares, luego pasó a se independizó, pero muy brevemente con la Revolución Rusa, pero luego volvió a integrarse ya como una república socialista soviética y luego posteriormente, ya a raíz de la victoria de Lukashenko, pues convirtiéndose, como os decía al principio, en un protectorado. No solo es una cuestión política, también cultural. Los lazos culturales con Rusia son totales, es una extensión cultural de Rusia. El ruso es el idioma más hablado. Los bielorrusos tienen idioma propio, se llama el bielorruso, que evidentemente pues es muy parecido al ruso, pero vamos, el ucraniano también es parecido al ruso. En este caso ya sé que a nosotros nos suena igual y nos parece igual, sobre todo si lo hemos escrito, pero bueno, es un poco lo que les pasará a ellos si ven escrito el portugués y el español, que les parecerá en esencia el mismo idioma. La cuestión es que el bielorruso es el idioma del país oficial, pero también lo es el ruso, incluso es más hablado. Aproximadamente la mitad de la población tiene como lengua madre el ruso y la otra mitad de la población tiene como lengua madre el bielorruso, pero el ruso es el idioma por antonomasia, el que se utiliza en prensa, el que se utiliza en la vida pública, etcétera. Es de hecho, con diferencia, el más hablado del país. Y desde Minsk, tanto las élites económicas como las culturales, las intelectuales, siempre miran hacia el este y no hacia el oeste, como puede pasar, por ejemplo, en Varsovia, donde las élites siempre han mirado hacia París y hacia Londres y no hacia Moscú. Pero bueno, el hecho es que los primeros interesados de que eso se mantenga están en el este.
no en el oeste. Quieren una Bielorrusia sumisa, que no dé problemas, porque tampoco merece, no es tan importante como para merecerse los problemas, que se alinee con el Kremlin en todo lo que el Kremlin considere que sea menester. Y bien, Lukashenko ejerció ese papel de manera muy convincente hasta hace 2 o 3 años, cuando, seguramente persuadido de que lo suyo era vitalicio, total, había llegado ya a los 60 años siendo presidente y nadie le discutía ni le tosía dentro de Bielorrusia, pues afloraron algunas diferencias con Vladimir Putin. Diferencias menores, pero lo suficiente como para que Putin se preocupase. Al parecer, y según he leído por ahí, no le pueden ni ver, no le soporta. Debe de ser algo quizá personal, pero vamos, que está muy descontento con él. Pero bueno, esto ya digo, no, si miramos la política exterior de Bielorrusia nos parecerá que es la misma que de Rusia, y es realmente muy parecida, por no decir que la misma. Pero bueno, esas cosas menores ya se sabe que son mayores cuando se trata de dos aliados muy cercanos. De hecho, a Lukashenko en Moscú le tienen básicamente, como os decía antes, como un mayoral. Claro, no sé, mayoral de una finca que les pertenece y que, ya se sabe, el mayoral no lleva nunca la contraria al dueño. Si el mayoral da problemas o toma decisiones por su cuenta, aunque sean decisiones minúsculas, pues se cambia el mayoral y asunto resuelto. Pero claro, esto no depende de cómo quieres hacerlo. Puedes hacerlo por las buenas o por las malas. Hacerlo por las malas es de mal tono. Especialmente como está el tema ahora mismo, la mala fama que tiene Putin, las sanciones que arrastra, etc. Así que lo suyo, y aparte tienes que hacerlo de manera así por las buenas, la verdad es que así en frío, pues desmontar a un gobierno, por mucho que el gobierno te pertenezca. Es mejor esperar a que surja un conflicto. Y entonces ya, en ese momento, cuando tienes la coartada, pues se procede al despido. Y esto mismo es lo que podría sucederle a Lukashenko, que además de ponerse algo rebelde en los últimos años, tratando de desplegar en la medida de sus posibilidades, que no son muchas, una política exterior propia, pues además de eso le empiezan a crecer los enanos dentro de su régimen. Muchos estaban esperando precisamente eso, que el viejo la palmase o que el viejo perdiese el favor del dueño de la finca, es decir, de Vladimir Putin. En este caso parece ser lo segundo, porque palmarla, por lo que se ve, no va a palmarla. El hombre tiene una salud de hierro, bueno, es un gigantón este Lukashenko. Al parecer hasta se casó por última vez con una mujer jovencísima que parece su nieta, debe de tener 20 o 25 años y por supuesto la colocó de ministra. Esto para que nos hagamos una idea de la naturaleza de aquel régimen. Bien, a partir de aquí Moscú puede escoger en este momento, que ya parece ser que los días de Lukashenko se van acabando, puede escoger la vía contenciosa, como hizo en Ucrania hace ya unos años, o la vía silenciosa, como hizo en Armenia hace también poco tiempo, bueno, algo menos, en el año 2018. La primera, es decir, la vía ucraniana, incluiría una intervención militar, ya directa, es decir, metiendo al ejército ruso dentro de Bielorrusia, o ya armando milicias locales para imponer a su candidato, imponerlo manu militari, quiero decir. En Ucrania esta vía no funcionó bien, de hecho funcionó mal, para los intereses de Rusia y del Kremlin. Se desató una guerra civil y, por supuesto, fatal para la propia Ucrania, que no se ha recuperado y tardará mucho en recuperarse de eso, de lo de Maidán y de la intervención rusa, la anexión de Crimea, etc. Aquello ya sabemos cómo acabó, una guerra civil en la cuenca del Don y la anexión de Crimea. Esto, evidentemente, a los ucranianos les está costando, pero también a los rusos. Eso a Putin le ha ocasionado descrédito internacional, mucho, y sanciones. Por no hablar, claro está, del coste económico de la intervención. Las guerras son caras, aunque no las lleves a cabo tú y financies que otros hagan la guerra, tienes que pagar las armas, etcétera, las municiones. La Rusia de hoy no está para muchos dispendios, y menos aún para ponerse de nuevo en el tirador y que la Unión Europea o los Estados Unidos le pongan la proa, como hicieron en el año 2014 después de lo de Crimea. En definitiva, que una intervención rusa costaría mucho más de lo que ganaría, de lo que ellos ganarían con ella. Así que lo más probable es que se
bueno, se decanten por el método armenio, que no es tan conocido, porque Armenia es una república que está en el Cáucaso, más pequeña todavía que Bielorrusia, comparte los problemas propios del Cáucaso, pero esto sí que a los europeos, no digamos ya a los hispanos, pues nos queda lejos, lejísimos. En Armenia, en el año 2018, hubo una serie de protestas masivas. Fue la Revolución Armenia, famosa. Aquí llegó ya con ecos muy lejanos, pero vamos, sí que recuerdo haber leído algo sobre ella, me la he tenido que refrescar. Unas protestas masivas a raíz de la tercera victoria consecutiva del presidente Serge Sargsyan, que había llegado al poder unos años antes, en 2008, después de otra revolución armenia, de otra ola de manifestaciones. Bueno, aquella vez salió vencedor, es decir, consiguió superar la ola de manifestaciones Sargsyan, pero la segunda vez ya no lo ha conseguido. Bueno, aquello se le bautizó también como la Revolución de Terciopelo, quizá por este nombre lo recordéis, y consiguió sacar a Sargsyan del poder. Moscú no intervino esta vez en su favor, como sí que lo había hecho con Yanukovych en Ucrania, unos años antes. Dejó que Sargsyan cayese y que su sucesor, un tipo llamado Nikol Pashinyan, que es actualmente el primer ministro de Ucrania, no le fuese hostil, nada más. Es decir, mantuvieron la influencia sobre Armenia sin desgastarse. Algo parecido a esto podían hacer en Bielorrusia, esa es la verdad. Lo que no se sabe es con quién, es decir, el candidato no ha aparecido todavía. Podría ser alguien de dentro, cercano a Lukashenko, es una posibilidad, o podría ser alguien de la oposición. Podría ser incluso la candidata opositora, la del día 8, la de las elecciones. La mujer esta llamada Svetlana Tikhanovskaya, que sigue refugiada en Lituania y que no está cargando contra Rusia. Se cuida muy mucho de decir siquiera la palabra Rusia. Tan solo pide que dimita Lukashenko y que se convoquen nuevas elecciones. Caray, no es mucho, no parece demasiado, y no supone una amenaza alguna para el Kremlin. Todo lo contrario. Bueno, es cambiar a uno para poner a otro, cambiar el mayoral, como os decía antes. En las manifestaciones callejeras, en Minsk y en otras ciudades, no se clama contra Rusia, como sí sucedía en Kiev allá por 2013-2014. Recordad aquellas banderas de la Unión Europea y los ucranianos poniendo a caer de un burro al gobierno ruso. Vamos, tiene una parte comprensible y razonable. En Bielorrusia no existe el sentimiento antirruso que sí hay en Ucrania. Su identidad nacional es mucho más débil que la ucraniana. De hecho, como os he dicho antes, la mitad de la población tiene el ruso como lengua madre y la otra mitad habla ruso sin problemas. Lo que sí hay es un sentimiento anti-Lukashenko, como lo había en Armenia un sentimiento anti-Sargsyan hace 2 años. Y esta va a ser probablemente, seguramente, la perdición de Lukashenko, y esto yo creo que ya lo descuenta. Por eso se muestra tan solícito a compartir el poder. Pero claro, el poder no se comparte. El poder, en todo caso, lo que puedes hacer es distribuirlo. Y no lo distribuyes tú, te lo distribuyen. Y eso en una cultura política como la bielorrusa, pues hoy por hoy, la verdad es que sí que sería una revolución, una novedad absoluta, para la que yo no sé si están preparados o si tienen intención de estarlo. Es decir, si realmente lo que aspiran los bielorrusos que están hoy en la calle, la mayor parte de ellos, habrá de todo evidentemente, es a una democracia al estilo occidental o simplemente a que desde Moscú o desde la propia Minsk les cambien el mayoral. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alejandra de Aruba, que nos habla de un derrame de petróleo que se ha producido en Venezuela. En esta oportunidad te envío este audio ya que he leído hoy las declaraciones de Greta Thunberg con respecto al derrame de petróleo en las costas venezolanas y decía más o menos lo siguiente: se ha producido un enorme derrame de petróleo frente a las costas de Venezuela, pero se ha proporcionado muy poca información oficial. Lo que me lleva a preguntarme, ¿y será que Greta Thunberg no sabe que en Venezuela no existe como tal una información oficial? Que hay una dictadura, que censuran la información y que solamente muestran lo que ellos quieren mostrar. Pero bueno, quizás eso se deba al strike que ella tiene contra la educación en su propio país, la razón por la que no la sepa. Sin embargo, me parece genial que pues internacionalmente se esté reconociendo este problema que tenemos en Venezuela, porque
No solamente este gobierno o el gobierno de Chávez y en general los gobiernos en Venezuela nunca se han preocupado por los problemas ambientales y de los diferentes ecosistemas que tenemos. Lo puedo decir de una manera pues con bastante propiedad. Soy de Maracaibo, del estado Zulia. Tengo 28 años y desde que yo recuerdo vivimos con un lago muy importante y del que en realidad nos sentimos muy orgullosos, pero desde que yo recuerdo ha estado contaminado y no hemos tenido ningún tipo de ayuda de ningún gobierno para poder solventar esta situación. De hecho, y muy particularmente en una oportunidad, creo que en el año 2010, aproximadamente 2008-2010, estuve protestando con un grupo no de activistas progres, pero que sí solicitamos al gobierno algún tipo de ayuda para sanear las aguas del lago de Maracaibo y casi terminamos presos y realmente lo que estábamos dando era panfletos en, en el puente Rafael Urdaneta. No estábamos haciendo guarimbas ni nada violento, solamente dando panfletos solicitando al gobierno pues ayudarnos a sanear las aguas del lago de Maracaibo. Quizás, pues expuesto de esta manera, podamos tener un poco más de respuesta del gobierno para solucionar el problema con el derrame del petróleo. Me encantaría escuchar tu opinión y nuevamente muchísimas gracias por tu programa, me encanta y que tengas una muy feliz semana. Bueno, Alejandra, en Venezuela no hay dinero para nada, no lo hay para comer como para, pues, como para cuidar del medio ambiente. Los países más responsables desde el punto de vista medioambiental son los más ricos, es decir, los europeos, Norteamérica, Japón, Australia. Si te fijas, coincide con los países más capitalistas del mundo, porque si alguna enseñanza nos dejó el siglo XX, es que el capitalismo trae riqueza y el socialismo pobreza. A ver, esto no es opinable, esto es un hecho, así que lo de Venezuela no tiene nada de extraño. Si queremos un medio ambiente saludable, el país tiene que ser rico. Cuando eres pobre, cuando no tienes con qué calentarte, quemas el árbol que tienes delante. Nada más, y sales a cazar y a esquilmar los bosques. La España de posguerra, por ejemplo. Pues la España de posguerra, es más, hay unas imágenes, ¿no? La España de posguerra. En el Berlín de posguerra faltaba combustible y lo que es el Tiergarten, el parque principal, en el centro de la ciudad, aparece hay algunas fotos del año 46-47, está pelado de árboles, porque los berlineses que se morían de hambre y de frío cortaron todos los árboles y plantaron huertas allí. De hecho, si vais hoy por el Tiergarten, esos árboles llevan ahí como mucho unos 60-70 años, no más, desde el final de la guerra. Antes los habían cortado todos. Y algo parecido pasó pues en el Madrid de posguerra. Comentan, y durante la guerra, comentan que no quedó en los vecindarios de Madrid un solo gato con vida porque se los habían comido todos. Y lo mismo se puede decir de pájaros, etc. La peor amenaza contra el medio ambiente es la pobreza. Los países pobres no son nada respetuosos. ¿Cómo acabar con la pobreza? Lo sabemos todos. Sistemas en los que se respete la propiedad, se fomente el libre comercio, exista la democracia y se respeten los derechos humanos. Es decir, todo lo contrario de lo que sucede en Venezuela. A ver, no tienes más que echar un vistazo al estado del río Guaire, en Caracas. Un río pequeñito, de montaña, pero vamos, es una cloaca a cielo abierto. La ecología es siempre la última preocupación de cualquier régimen socialista. Lo vimos en Europa del Este y lo volvemos a ver ahora con Venezuela. Bien, seguimos con Raimundo, que nos habla del problema de los mapuches en Chile, que ya vimos la semana pasada. Estaba escuchando tu programa Podemos y Soberano de los Horrores en tu contracrónica y luego escuché a un contraescucha chileno hablar sobre el tema mapuche y me quedó rondando una idea de la cual me puse a leer un poco con respecto al tema que están utilizando acá en Chile del racismo. Y están diciendo que los chilenos somos racistas con los mapuches, con los pueblos originarios, y le están dando mucho auge al tema originario, con una bandera distinta a la de Chile, con un escudo distinto al de Chile, con símbolos religiosos de ellos. Y me acordé lo que pasó en Alemania. Claro, en Alemania los racistas eran precisamente los arios, que eran el pueblo originario, supuestamente originario de Alemania,
que era el pueblo, por así decirlo, elegido. Entonces el pueblo originario alemán miraba con desprecio a las mezclas que habían post su estadía en Alemania. Y acá pasa lo mismo, los mapuches, los progres, están mirando muy en menos al chileno normal y dándole auge fuertemente a los mapuches supuestamente de raza pura, que eso es mentira. Si tú le haces un test de ADN a los mapuches, son todos mezclas con españoles y son muy pocos, una ínfima parte de los mapuches que quizás tenga sangre netamente mapuche, porque ellos también se mezclaron con los reches que venían de Argentina. Entonces, no sé qué piensas, yo veo algo así como un etnonacionalismo muy parecido al etnonacionalismo alemán. Y terminó muy mal. Y acá también creo que va a terminar muy mal. Ellos son etnonacionalistas y quieren un sistema socialista. Entonces son un partido nacional socialista mapuche. Es lamentable. Bueno, Raimundo, ya comenté el otro día que la extrema izquierda chilena ha encontrado en este tema de los mapuches un punto de fractura social, que es exactamente lo que buscan. Que el asunto se ha dispartado y con una base racial, pues ya es lo de menos. Lo que les interesa de los mapuches, por lo menos, es que les sirven como ariete contra el orden constitucional chileno, que es lo que quieren derribar. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de la polémica de las mascarillas. Hola Fernando, antes de nada felicitarte por el programa y darte la enhorabuena. Soy un gran fan tuyo y te escucho todos los días. Mi pregunta es la siguiente. ¿No crees que en España, con el planteamiento que existe acerca del uso obligatorio de la mascarilla, se puede estar siendo más contraproducente que otra cosa? Y es que después de haber pasado las vacaciones en Galicia y en Madrid, volví a Noruega y me di cuenta otra vez de que prácticamente nadie, nunca, pues en ningún sitio, pues lleva mascarilla. Entonces, pues fui a buscar información en la página de la sanidad y entre otras muchas cosas, pues me encontré un párrafo que dice que la documentación que ellos manejan con el efecto de llevar una mascarilla puesta para prevenir infecciones respiratorias, que puede ser ambigua y que no tiene unas conclusiones exactas, pero que sin embargo dicen que puede reducir, que está más o menos acordado, que puede reducir la infección en un 40% y que sin embargo con mantener la distancia social que se puede reducir pues en un 80%, ¿no? Aproximadamente. Y que el riesgo de infección, por lo tanto, se puede ver incrementado si llevamos una mascarilla en vez de mantener la distancia social, ¿no? Sobre todo por la calidad de la mascarilla también, de cómo se lleva puesta, si se toca mucho, etcétera. Entonces, uno se pregunta, si a la vista de los resultados que maneja Noruega y que maneja España y otros países, aparte de tener en cuenta pues otros muchos factores que hay que tener en cuenta, si al final en España, porque de ser más papistas que el Papa y emperrarnos en que alguien en un descampado tenga que llevar una mascarilla, ¿no? Pues nos estamos poniendo más piedras en el camino en vez de allanarlo. Y estamos complicando pues todavía más un drama económico y de vidas humanas pues que parece que no tiene fin. Entonces, pues nada, quería saber tu opinión y nada, un saludo otra vez y para todos los contraescuchas. Pues mira, Carlos, yo no soy partidario de obligar al uso de mascarillas por la calle, como pasa ahora en todas partes de España, y no digamos ya prohibiciones nuevas que se han inventado como esa de fumar en la calle. Vamos, creo que y lo he dicho muchas veces aquí en los directos, creo que con utilizar la mascarilla en espacios cerrados, mantener la distancia social de 1,5 metros, 2 metros y cuidar mucho la higiene en las manos, con eso bastaría. Esto evidentemente elimina las salas de fiestas, elimina las discotecas y elimina pues los botellones en los parques, por ejemplo, que también me parece muy bien que estén prohibidos, pero eso de obligarte, no sé, a andar por la calle como han hecho aquí. Pero bueno, en España ya sabes que todo este tema se ha politizado y entre el gobierno y las comunidades autónomas compiten para ver quién es más estricto con las limitaciones por miedo a que les echen los muertos encima, que es lo que se viene haciendo desde marzo, esa es la verdad.
Y claro, cuando todo se politiza, pues parece el absurdo. Es decir, que no te puedes dar un paseo a solas por el parque sin mascarilla, o que no puedes fumar un cigarrillo sentado en el banco de una plaza en la que no hay nadie, porque está prohibido fumar en la calle, no sé si me entiendes. En fin, es la ley y hay que cumplirla, pero también es legítimo y necesario criticarla. Bien, vamos a continuar, vamos ahora con Pilar. No sé si os acordáis que la semana pasada Catriel, un contraescucha de Argentina, nos comentaba de una marca bielorrusa, Belarus, una marca de tractores y maquinaria agrícola, que era muy popular por lo visto allá en Argentina. Bueno, pues yo me preguntaba si eso existía en España, yo nunca he visto uno. Y bien, pues Pilar, que conoce de cerca las faenas agrícolas, nos lo confirma, sí que existen. Es que he escuchado lo de los Belarus y los tractores de Bielorrusia y demás. Primero, decirte, es solamente a título, para que lo sepas, informativo, simplemente. Belarus, son auténticos monstruos. Hay una fábrica que consigue tractores Belarus nuevos y usados en Tarancón, en provincia de Cuenca. Pero te digo que son auténticos monstruos, son enormes. Que no son tan caros luego, los usados igual pues 28, 30.000, 35.000 euros, que no son tan caros. Con respecto al resto de España, sinceramente, yo soy hija, soy hermana, tía y pareja de agricultores. Aquí la verdad es que en España lo que se utiliza en agricultura, por lo menos lo que te digo, en la zona de la Tierra del Quijote y en Córdoba, en la campiña, que ahora mismo estamos vendimiando, son los John Deere, New Holland, los Massey Ferguson. Mi padre ha tenido varios barreiros, pero bueno, mi padre tiene 76 años, aquí creo que hay otros barreiros. Aquí lo que tenemos nosotros, que te digo, estamos vendimiando, esto es un cortijo en mitad de la campiña cordobesa, es un Lamborghini. Tenemos una tanqueta, que es una tanquetilla Lamborghini del año 53 o del año... exagerado. Que mi marido siempre dice, yo es que tengo un Lamborghini del 50. Pero realmente es una tanquetilla. Pero bueno, a título informativo simplemente, pues que sepas que Belarus existe como tal en España, que en Tarancón, en Cuenca, hay un concesionario de tractores que son auténticas bestias. Por aquí en Córdoba, que yo no he visto ninguno, y ya te digo que nosotros nos dedicamos al campo, a agricultores, mi familia y demás, pero existen como tal, como las brujas. ¿Vale? Venga, un saludo. Pues nada, Pilar, muchas gracias. Yo la verdad es que de maquinaria agrícola no sé mucho, conocía esa marca John Deere porque, bueno, son omnipresentes esos tractores en España, pero vamos, no te puedo decir mucho más. Yo lo que veo, las cosas del campo es lo que veo desde el tren y poquito más. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando el programa, vamos con Pizarro, que nos habla de la tensión en el mar Egeo. El turco busca a Gresca para conseguir una amenaza externa con la que justificar el vestirse con la bandera y acusar a la oposición de antipatriota si le critica. Los griegos siempre están dispuestos a entrar al trapo turco porque sus rencores son profundos. La Unión Europea anda templando gaitas con la eficacia de siempre. Y los franceses han sido incapaces de perder la oportunidad de quedar ridículos. Aún no ha pasado nada grave y en realidad, menos Turquía y sus necesidades internas, nadie necesita ni puede permitirse un conflicto serio en el Egeo. Aún así, habrá que estar atentos a este proyecto de crisis, porque todos los implicados ya han demostrado en el pasado una absoluta incapacidad para resolver conflictos satisfactoriamente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 19, y ya sabéis, mañana habrá una contracrónica más, la del día 20, lógicamente, y aquí estaré para comentárosla. Hasta mañana.